Muy buenos días, estudiantes del primer grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la cultura hebrea. Muy bien. Listo, entonces empecemos con el primer punto que es esta de la cultura hebrea. Su ubicación geográfica está netamente ubicado al suroeste de Asia Central, en el territorio de Canaán, conocido actualmente como Palestina. Sus límites fundamentales de esta cultura hebrea fue por el norte con Fenicia y Siria, no, por el sur estaba la península de Sinaí, por el este el desierto de Arabia y por el oeste estaba el mar Mediterráneo. Existieron varias regiones, entre ellas el territorio hebreo estaba atravesado de norte a sur por el río Jordán, ¿no? Que nacía en el monte Herón, ¿no? Y después de recorrer 215 kilómetros desemboca en lo que es el Mar Muerto. Ahora, está conformado por tres regiones fundamentales. Estaba Galilea, ¿no? Que estaba al noreste, el Samaria, que estaba al centro, y Judea, que estaba al sur. Produce fundamentalmente el trigo, la cebada, la vid, el olivo, estaban las higueras, estaban los bueyes, estaban también las ovejas, cabras, y su clima era generalmente caluroso y seco. Dentro de la cultura hebrea existen tres periodos que marcan fundamentalmente este desarrollo. El primero está el periodo de los patriarcas, luego está de los jueces y de los reyes. Cada uno de los periodos que ha sido desarrollado para la cultura hebrea no han tenido un factor fundamental que ha hecho que esta cultura se desarrolle. Vamos a empezar por el primero, que es el periodo de los patriarcas. Existieron tres en realidad. Está el padre Abraham, el patriarca Abraham, está el padre Jacob, que próximamente se va a llamar Israel, ¿no? Y también está Moisés, ¿listo? No sé si les suena muy conocido esto. La cultura hebrea es aquella cultura que nosotros recordamos cuando hablamos netamente de las historias bíblicas, así que nosotros como ciencia también las reconocemos como real. Los inicios se remontan aproximadamente desde los 2000 años antes de Cristo hasta los 1200, ¿no? Ahí estaban las tribus hebreas, las cuales eran nómadas porque se dirigían de un lugar a otro, no tenían un hogar, ¿no? Y estaba gobernada por un patriarca que era el dueño de todo lo que poseían dentro de la tribu. Era un supremo sacerdote, era juez, al mismo tiempo era un jefe guerrero, era de elevada moral y de los más ancianos de la tribu. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un patriarca, esta historia netamente tiene que ver mucho con la teología cristiana. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablo de una elevada moral, habla de que Dios era el eje fundamental quien ponía a estos patriarcas y los llamaba. ¿Me comprenden? Muy bien, entonces, el padre Abraham, a ver, el patriarca, fue el primer patriarca que condujo al pueblo hebreo desde Ur, que estaba situado dentro de la cultura caldea, por el año 2000 a.C., a la región de Canaán, que es en Palestina, supuestamente, según la historia bíblica, la tierra prometida. ¿Listo? Muy bien, pero él no llegó a posicionarse dentro de esta tierra. Les sigue o le sucede también Jacob, ¿no? Que es hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿no? Que fue el que guió al pueblo hebreo a Egipto debido a que una sequía les ha obligado a que los hebreos puedan emigrar a la tierra de los faraones, es decir, en ese momento la cultura egipcia estaba en un esplendor bastante grande. Ahí es donde se establecen cerca de la desembocadura del río Nilo, aproximadamente en el año 1700 a.C., y permanecen en Egipto por 2 siglos, siendo sometidos y han sido convertidos en esclavos y condenados a un inevitable exterminio en realidad. Una vez que pasa esto, Jacob, ¿no? Es el padre de 12 tribus, los cuales son importantes dentro de toda la historia, tanto cristiana, bíblica, como para la historia de la humanidad. ¿Listo? Muy bien, Jacobo tuvo 12 hijos. Por eso es que una vez que ellos salen, por ejemplo, hacia las tierras de Egipto, ya se puede reconocer las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jacobo fue cambiado de nombre y se le conoce ahora como Israel. Listo. Moisés, el tercer patriarca. Moisés, su nombre quiere decir salvador de las aguas o salvado de las aguas. ¿Listo? Fue quien condujo a los hebreos de vuelta desde Egipto hacia Palestina por el desierto de Sinaí.
en el año 1700 a.C. Este éxodo duró aproximadamente 40 años, en el que pasaron las peores peripecias. En el desierto de Sinaí, Moisés recibe las tablas de la ley, ¿no?, que contienen los 10 mandamientos. Muere años antes al de terminar la travesía de regreso a Palestina, es decir, la tierra prometida. Y ustedes se lo conocen muy bien, esa historia de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí o no? Listo, entonces de eso estamos hablando. Pasa el segundo periodo, ¿listo? Está el periodo de los jueces. ¿Por qué nace el periodo de los jueces? Resulta que el pueblo de Israel, si se han dado cuenta, con todos los patriarcas aún vivían en una forma desordenada. Así que abarca este periodo de los jueces desde el año 1200 hasta 1075, ¿no? Josué sucede a Moisés e inicia conquistando el territorio de sus antepasados. Ahí, por ejemplo, derrota las murallas de Jericó, donde supuestamente ahí es donde fluía leche y miel. Conquista bastantes territorios, ¿no? Entonces, al ser conquistada la región de Canaán, los hebreos se dividen en 12 tribus independientes, cuyos jefes eran los jueces, quienes tuvieron que luchar para sobreponerse a los cananeos y a los filisteos, ¿no?, que eran sus enemigos, quienes los veían con desagrado. Bueno, veían en realidad como con desagrado la presencia de los hebreos dentro de sus tierras. Entonces, los principales jueces fueron en ese momento Sansón y Samuel. ¿Listo? Sansón era dotado de fuerza extraordinaria. Fue traicionado por Dalila al revelar a los filisteos la relación que había entre su cabello y la fuerza que poseía. Es una historia muy bonita. Yo les invito que si quieren leer un poquito más esto de lo que es de la historia de Sansón, lean el libro de Jueces en la Biblia, porque eso es netamente también tomado por la ciencia como una base fundamental. ¿Listo? Luego le sucede Samuel, ¿no?, que es el último de los jueces, quien derrota a los filisteos. Samuel vive en el tiempo de Salomón. Salomón fue ya uno de los reyes que después ya viene para ser ungido, ¿no? Porque los filisteos tenían bastante poder, y entre ellos tenían en sus comarcas a gigantes, entonces era un poco más difícil derrotarlos. A eso se agrega la etapa de los reyes, que sería el tercer periodo, ¿no? Se le conoce a esto, uno de los reyes, como una monarquía. Abarca los años 1075 hasta el 722. Las continuas guerras obligaron a todas las tribus independientes hebreas a unirse bajo el mando de un rey. El rey era la máxima autoridad del pueblo hebreo, ¿no?, y quienes deberían llevarlos a la victoria definitiva sobre los filisteos. Entre sus principales reyes tenemos el primer rey que fue ungido para el pueblo hebreo, fue Saúl. Su hijo, luego continúa David y luego Salomón, que sería el hijo de David. ¿Listo? Entonces Saúl fue el primer rey y derrota a los filisteos, amonitas y amalecitas. Pueden encontrar también esta parte de la historia en la Biblia cuando David derrota a Goliat. ¿Listo? Muy bien, David entonces fue el que derrotó definitivamente a los filisteos y el verdadero fundador del estado hebreo. Venció a un gigante denominado, como les dije, Goliat, y construye la capital de Jerusalén 1000 años antes de Cristo. Ahora, Salomón. Salomón es el hijo de David. Se le conoce por su gran sabiduría, dio avanzadas leyes, construye un templo en Jerusalén y escribe los libros de la Biblia, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés y los Proverbios. Entonces, con todo esto que les he mencionado, hay algo muy seguro. La Biblia no solamente es un libro inventado por los hombres. ¿Listo? Nadie puede tener todo esto de una manera, de la nada. Siempre ha tenido que haber algo que una fuerza sobrenatural que pueda hacer que se escriba con tanta coherencia, porque nadie puede, en realidad, sobrepasar a esta popularidad que tiene la Biblia. Y mira de cuántos años estamos hablando, imagínense. Muy bien, principales aportes entonces de la cultura hebrea. Fundamentalmente en el aspecto, vamos a decirlo, religioso, los hebreos constituyen el mayor legado para los pueblos del mundo occidental. El monoteísmo. Monoteísmo hace referencia a que existía la creencia
de un solo Dios. Mono, que es uno, teo, que es Dios monoteísta. Entonces, históricamente se le conoce al pueblo de Israel, a todo lo que sería la cultura hebrea, como los primeros pueblos monoteístas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se concibe en realidad dentro de esta cultura israelita a Dios? Dios es un ser supremo, creador de todo el universo y de todo lo que existe. Y hasta la actualidad, incluyendo la iglesia, las iglesias católicas y sus doctrinas, reconocen a este Dios como el creador del universo. Es algo bastante extraño, ¿no? Muy difícil de poder explicar, y muchos han caído en la cuestión de poder debatir si este Dios realmente existía. Pero miren, lo que yo sí les voy a decir, nunca nadie va a saber cuál es el poder de algo sobrenatural si no tiene la experiencia. Y yo personalmente les comento a través de este video que yo sí he tenido la experiencia con ese Dios de distintas maneras. Pero bueno, ¿no? Entonces, eso es. El pueblo de Israel tenía como base fundamental lo que Dios decía y lo hacían. Por eso es que mayormente a todos los personajes que yo he mencionado tienen esa conexión directa con este Dios. Y no me dejará mentir, por ejemplo, el rey Salomón es considerado como el rey más sabio del mundo por una historia que se ha podido difundir a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto es, no existió en el mundo ni un otro rey. ¿Cómo lo logró? Solamente porque Dios le dio esa sabiduría. ¿Listo? Muy bien, entonces, lo segundo de sus principales aportes es la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro sagrado bastante para el cristianismo, ¿no? Dentro de la Biblia no te enseñan, por ejemplo, valores inmorales, pero sí te muestran casos en los que uno, si es que desobedeciera todo lo que está escrito, ¿no? Puede llegar a tener consecuencias. Entonces, sirve de un fundamento y guía para una de las religiones más conocidas en toda la tierra, y entre ellas les diré, existen dos religiones que netamente se pueden parecer, ¿no? Es el cristianismo judío y el catolicismo, que es muy diferente. ¿Listo? Entonces, muy bien. Este libro, la Biblia, en realidad consta de 72 libros y constituye un auténtico documento histórico literario, ¿no? Como algunos teólogos lo mencionan, y algunos historiadores como religioso e histórico y literario al mismo tiempo, tres funciones, ¿no? Y consta de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento consta de 45 libros, y esto se refiere a todo lo que antecede al histórico pueblo de Israel, ¿no? Los hebreos, el pueblo escogido de Dios antes de Cristo. Imagínense, ahí es donde ellos fundamentan la línea cronológica de antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, no todos ellos se refieren a la vida de Jesucristo. Fue escrito por los apóstoles, inspirados por Dios, según afirman muchos. Y es imposible decir que es falso, porque es también reconocida como una cultura bastante influyente a nivel mundial. Y la Biblia, como les comenté hace un momento, es uno de los libros más populares que se actualiza cada día, aunque ustedes no lo crean. Y eso les puedo mandar como un reto. ¿Listo? El tercer aporte que tenemos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos han sido utilizados para varias cosas, incluyendo para la elaboración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Allá en los años 1789, imagínense. Entonces, este es conocido también como el Decálogo, ¿no? Son las sagradas leyes de Dios que se entrega a Moisés en el monte de Sinaí, que todos los cristianos tienen la necesidad de cumplir y darle cumplimiento como condición indispensable para la salvación de sus
almas. Estos 10 mandamientos fue creado exclusivamente en el Antiguo Testamento para que los israelitas puedan cumplir la promesa que Dios les hizo, ¿no? Y la mayor parte era para cuidar la parte moral, la parte de actitudes del ser humano. Y esto también, ¿no?, constituyó un gran aporte para la historia de la humanidad, porque gracias a ello nosotros también conocemos las cosas que son hechas como buenas y como malas también. ¿Listo? Muy bien, entonces, estos 10 mandamientos para el Antiguo Testamento tenían que cumplirse al 100%, ¿no? Para eso crearon tabernáculos, iglesias, al mismo tiempo las ofrendas, las primicias y los diezmos. Ahora, para el Nuevo Testamento, esto cambia un poco su esencia, pero no desde el fondo, porque Jesucristo con la nueva sabiduría que se le ha entregado, ¿no?, solamente lo convierte en 2 mandamientos fundamentales, ¿no?, y que les dejo aquí en pantalla, ¿no? Esos son los 2 mandamientos fundamentales en las cuales se resume todo el libro de la ley. Y eso es lo que defendía Jesucristo. Y recuerden, no tantas cosas, algunos lo toman como contradicciones en la Biblia, pero en realidad no es. La cuestión es entender lo siguiente, que antes de Cristo, ¿no?, todo se hacía conforme a la ley, esta ley de los 10 mandamientos y muchas leyes que se puede ver en el libro del Levítico y Deuteronomio, ¿no?, para el pueblo de Israel. Ahora, cuando surge lo que es el Nuevo Testamento, cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo, vean como lo vean los demás, ha cambiado muchas de estas tradiciones. Por eso es que muchos también, los ateos, aquellos que creen que tienen un poquito más de sabiduría que el resto, ¿no?, creen que hay contradicciones dentro de la Biblia. Listo. Con esto terminamos entonces lo que es la cultura hebrea. Ya, conocer un poquito más de esto. Actualmente la cultura hebrea ya se ha unificado porque en un momento, en el año 1945, gracias a Adolf Hitler, fue esparcido por todo el mundo. Y eso está escrito también en su misma Biblia, ¿no? Entonces son cosas reales lo que está dentro de ese libro y mucho. Y yo me aseguro y pongo mis manos al fuego al decir que la ciencia ha tomado muchas de las ideas que están en la Biblia para comprobarlas y corroborarles que sean reales. Y esa es mi perspectiva desde lo que yo soy, como antropóloga, como administradora, como historiadora y como ustedes lo puedan ver, siendo también mi carrera una de las más materialistas que existen en el mundo. Muy bien, entonces con esto terminamos esta clase. Por favor, tengan presente las indicaciones que se les deja en el portal que estamos utilizando. Hasta la siguiente clase.